Hola, buenos días. Mi nombre es Fabián Forero y hoy estoy con mis compañeros Daniel Vargas y Nicolás González. El día de hoy vamos a hacer la entrega final de nuestro proyecto A-Drive, navegación innovadora a través de la electroculografía. A continuación les voy a presentar el contenido. Tenemos primero señales EOG o de electroculografía y sus fundamentos. Segundo, diseño guía silla de ruedas. Tercero, programación de la ESP32. Cuarto, filtro pasaltos. Quinto, filtro pasabajos. Sexto, filtro pasabanda. Séptimo, diseño del AD620. Octavo, diseño del filtro notch. Y noveno, diseño del filtro pasabanda. Primero vamos a hablar un poco de qué son las señales de EOG y sus fundamentos. Aquí en nuestra izquierda tenemos un diagrama en el cual encontramos el cuerpo humano y diferentes señales que podemos obtener de este. Estas señales normalmente son de electromiografía, o sea, lo que quiere decir es que son señales que se obtienen del movimiento de los músculos. Estos músculos, al realizar cualquier tipo de acción, movimiento, lo que generan es un diferencial de potencial, es decir, un voltaje, lo que nos ayuda a saber si este músculo está siendo, por ejemplo, contraído o no. Entonces esto es lo que nos va a permitir implementarlo en nuestro diseño de nuestro proyecto para usar las señales que generamos al mover los ojos. Estas señales en específico son las EOG o las señales de electroculografía. Las señales de EOG son señales de electromiografía generadas en todo el sector de nuestra cara. Al realizar movimientos hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo, generamos movimientos en diferentes sectores de nuestros músculos. Ya veremos a continuación en qué sectores específicamente. Eh, y también podemos ver algunas de las caracterizaciones de estas señales. Entonces, en el caso de la electromiografía, tenemos actividad muscular que se genera, tiene una amplitud de 0,1 a 5 milivoltios y tiene una frecuencia de hasta 10 Hz. Aquí podemos ver un poco de eh, los lugares de nuestra cara donde podemos encontrar o adquirir este tipo de señales. En nuestro caso, para el movimiento de nuestro vehículo necesitamos darle dirección ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Para eso vamos a usar el diseño el diagrama del diagrama A, donde usamos las de canal horizontal, que son los que encontramos en estos dos sectores. Además de esto, como podemos ver en la imagen, tenemos a nuestro modelo Brian, el cual tiene ya puestas los electrodos superficiales o electrodos adhesivos, que son los que usamos para la adquisición de este tipo de señales. Contamos uno en la zona B y C, que son los que nos van a permitir captar las señales de derecha e izquierda. Y además de eso tenemos un sensor, un electrodo en la parte superior, el cual nos va a servir como referencia o como tierra. Aquí tenemos un poco el diseño guía de nuestra silla de ruedas, que es el propósito final de nuestro proyecto, poderlo implementar en personas que cuentan con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad para poderse movilizar no solo en un automóvil, sino que también en su medio de transporte cotidiano, que sería una silla de ruedas. Entonces, podemos ver un poco de las partes de esta, que son primero el chasis, el asiento, el reposapiés, y tenemos dos tipos de ruedas, que son las ruedas más grandes o ruedas principales y las ruedas más pequeñas. En este modelo es donde se realizará la implementación de todo el sistema que hemos estado creando, donde en estas ruedas es donde implementaremos los servomotores para generar el movimiento y poder dar dirección a nuestra silla de ruedas. Además de eso, tenemos que tener en cuenta, pues también lo hablaremos a continuación, pero todo el proceso que requerimos para la adquisición de señales. Entonces debemos dotar a la persona que lo va a conducir de primero electrodos superficiales o adhesivos para poder generar los movimientos y poder adquirir estas señales. Pero como podemos ver, son señales muy pequeñas, señales que pueden ir muchas veces no tan limpias. Entonces lo que hacemos es a través de un proceso que primero es aplicarle
una amplificación de instrumentalización para subir un poco los niveles y poder trabajar un poco mejor con ellos. Después aplicarle algunos filtros a estas señales para eliminar el ruido. Después más adelante eliminamos la interferencia de la red, que son los 60 Hz, en lo que usamos el filtro notch. Y finalmente, después del acondicionamiento y todo eso, ya podremos usar este tipo de señales para digitalizarlas y poder hacer que nuestra SP32 pueda tomar decisiones y poder realizar los movimientos o continuar con todo el mecanismo que tiene nuestra silla de ruedas en este caso. Bien, pasamos al apartado de la programación de la SP32. En este caso, pues no hablaré muy detallado, sino que hablaré un poco más por encima para no quemar tanto tiempo. Gran parte de la explicación del código está en el informe. Entonces empezaré hablando del código uno, el cual es el del receptor. Empezamos definiendo las librerías que serán necesarias para utilizar la comunicación inalámbrica entre los dispositivos SP32. En este caso, pues se conectarán vía Bluetooth. Pasamos a la definición de los pines. En este definimos los pines que controlan los motores. Estos pines se usarán para enviar señales de control, permitiendo movimientos hacia adelante, hacia atrás y giros de izquierda a derecha. Pasamos a la estructura del mensaje. En este se define una estructura para almacenar el código que será recibido. El siguiente es el apartado del callback. Este se ejecuta cuando los datos que llegan a la SP32 son almacenados. Entonces, dependiendo del comando que sea de hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, pues se ejecutará la función independiente para mover los motores en la dirección indicada. Pasamos a la definición setup. En esta se inicializan la comunicación serial con una velocidad de 115.200 baudios. Esta se configura desde la SP32. Entonces, pues en este se imprime la dirección MAC de la SP32 en el puerto serie. Luego se inicializa la SP Now, que es una función de conexión, y se registra el callback para manejar los datos recibidos. Finalmente se configuran los pines de los motores como salidas. Eh, Pasamos al siguiente apartado, que es el void loop. Este pues es el bucle principal. En este pues no se hace mucha acción, entonces toda la lógica principal se maneja desde el callback. En este se incluye pues un pequeño retraso de 20 milisegundos para evitar que el código se ejecute de mala manera. Pasamos al apartado del void de detener, que son las funciones que controlan a los motores para hacer las acciones deseadas. Por ejemplo, mover hacia adelante, que es una variable en donde activa los pines necesarios para mover el vehículo hacia adelante. Mover hacia atrás, mover hacia izquierda, derecha, dependiendo de la acción que se esté ejecutando. Entonces, pasamos al apartado del código 2, el cual es el del transmisor. En este, pues, se incluyen las mismas librerías, no hay tanto detalle. En los pines definimos los mismos pines que controlan los motores, pero pues en este código no se usan tanto directamente, ya que este ASP funciona más como transmisor. Eh, en este encontramos la dirección MAC del receptor. Es esta de acá. Esta que, pues, qué es lo que permite? En esta se define la dirección para especificar el destino de envío de los mensajes. Entonces, así no habría pérdida o no se confunde con los otros SPS en el entorno. Pasamos a la estructura del mensaje. En esta, pues, es como el código anterior, pero en función de transmisión. Entonces, se define una estructura para almacenar el comando de enviar. Y esta estructura contiene el miembro comando, el cual es un carácter que representa a la función que vaya a ser transmitida. Eh, Pasamos al apartado del void setup. En este, pues, se inicializa la comunicación serial entre las SPs con una misma velocidad de 115.200 baudios. Se configuran las señales de SP Now, que son las de Bluetooth. Se, Entre las aplicaciones del Mac, entre la receptor y la transmisión. Y finalmente se añade al receptor un PIR, el cual imprime un mensaje indicando que el transmisor está listo para ser aceptado. Pasamos
al void loop, el cual es el bucle principal. En este se asigna un comando de prueba, el cual es llamado myData. Se envía un comando al receptor de la ESP32. En este se verifica y se imprime en el puerto serie si el comando se envió con éxito o si hubo algún problema entre las variables transmitidas. Se incluye un delay de segundos antes de enviar el siguiente comando para evitar que se envíen comandos demasiado pronto y dañen el funcionamiento del mismo. Bien, pasamos al apartado de diseño de filtros. En este pues hablaré del filtro pasa altas. Se utilizó tanto para el laboratorio como para teoría. ¿Qué función tiene? Pues este se utiliza para eliminar los componentes de baja frecuencia de una señal, permitiendo que las frecuencias más altas pasen y las bajas sean eliminadas. En este contexto de la COG, pues es crucial para eliminar el ruido de la frecuencia baja. Por ejemplo, cuando el movimiento de los ojos es demasiado lento, pues estas señales son las que no nos interesan para nada. Encontramos como características una resistencia de 160.000 kiloohms, calculada con la ecuación que se ve en la parte de encimita. También manejamos una frecuencia de corte de 10 milihertz y empleamos un condensador de 100 microfarads. En el diagrama de Bode que encontramos, pues tenemos magnitud en un eje y fase en el otro. Entonces, ¿qué encontramos aquí? La magnitud que está en decibelios para frecuencias por debajo de 10 milihertz, la ganancia sería baja. Es decir, acá hay una atenuación. A medida que la frecuencia aumenta y supera los 10 milihertz, la ganancia comienza a aumentar, permitiendo así el paso de las frecuencias altas. Tenemos la fase, pues la fase se desplazaría hacia menos 90 grados. En la región de traslación, siempre en el sector de la frecuencia de corte que está asignada a los 10 milihertz. Eh, Pasamos al filtro pasabajos. Este pues tiene la función de permitir el paso de de las frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas. Esto para las señales EOG, ¿para qué nos funciona? Pues es útil para eliminar el ruido de alta frecuencia, como el electrónico encontrado en el entorno y otras interferencias que no deseamos, asegurando que solo hayan las frecuencias de interés, es decir, la de los movimientos oculares. ¿Qué características encontramos aquí? Pues hicimos el cálculo con la ecuación que se ve en pantalla. Bueno, de hecho es la misma ecuación que en el filtro anterior. Lo calculamos y obtuvimos una de 45.7 ohms. Empleamos una frecuencia de corte de 35 Hz y un condensador de 100 microfarads. También con la ecuación que encontramos en la parte superior, que es 1 más R3 sobre R2, pues con esta calculamos la ganancia, que es A1. Con el diagrama de Bode, ¿qué podemos explicar? Pues para la magnitud que está en decibelios, encontramos que para frecuencias por encima de 35 Hz, la ganancia disminuiría, es decir, hay una atenuación. Pero para frecuencias por debajo de 35 Hz, la ganancia se mantendría constante y cerca, digamos, de los 0 decibelios debido a la ganancia unitaria. Eh, si hablamos de fase, pues la fase se desplazaría hacia menos 90 grados eh, en la, en el sector de la transición de la frecuencia de corte de 35 Hz. Eh, el siguiente filtro es el de pasabandas. En este caso, pues, este es un paso de rango específico de frecuencias, es decir, atenúa las frecuencias fuera de este rango que manejamos, ¿no? En este caso, pues combina los dos filtros que expliqué anteriormente, el pasabajos y el pasabajos, permitiendo así el paso de frecuencias entre 10 milihertz y 35 hercios, las cuales son importantes para las señales de juego. Eh, con el diagrama de Bode que encontramos, pues que habrá una región de paso entre 10 milihertz y 35 hertz, donde la ganancia será relativamente constante. Fuera de este nivel, la ganancia disminuiría muy prontamente, mostrando atenuación en las frecuencias más bajas, debajo de los 10 milihertz, y en las más altas, pues 35 hertz. Si hablamos de fase, pues en este caso se desplazaría hacia menos 90 grados, alrededor de los 10 milihertz, debido al filtro altos y hacia los menos 90, alrededor de los 35 hertz, debido al pasabajos.
La combinación de estos desplazamientos dará una respuesta de fase que cambia alrededor de las frecuencias con cortes inferiores y superiores. Pues en resumen, estos filtros permiten la adquisición de señales EOG al filtrar eficazmente el ruido y las frecuencias no deseadas para nuestra amplificación más adelante en los otros filtros. Entonces, los dejo con mi compañero. Bueno, dada que la señal de los parches de electromiografía es muy débil, para eso se utiliza un amplificador de instrumentación, en este caso el AD620. Vimos dos tipos en clase, el que tiene el módulo y el que viene solito. Por ejemplo, esta fórmula que aparece aquí en la presentación, donde RG es igual a 49.4K sobre la ganancia menos uno, refiere a es que depende de la ganancia se utiliza una resistencia. Por ejemplo, en nuestro caso queríamos una ganancia de 10, por lo que RG sería 10 menos 1, 9 y 49.4K sobre 9 nos daría 5.4K. Por ejemplo, en cómo se ajustaba la ganancia en el que tenía el módulo, en el AE620 que tenía el módulo. Para eso, eh, eh, aquí vemos que este es el módulo AE620 donde tenía dos potenciómetros. Uno era la calibración del offset para subir o bajar y el otro se podía modificar la ganancia, bien sea donde, según el datasheet, está desde 1.5 hasta 1000K, 1000X, perdón. Este era el para subir el offset y este es la ganancia, el de la parte derecha. Como vemos también, esto tiene 8 terminales, 4 de entrada y 4 de salida. A nosotros nos tocó soldar cada patica para poder eh, integrarlo. Tenemos que los pines de entrada, dos, por ejemplo, estos, son de entrada de alimentación para que funcione. Las otras dos son la señal, bien sea negativa o positiva, de la señal que se va a amplificar. Las otras cuatro vienen siendo los pines de salida, donde GND está GND la referencia, la señal negativa ya amplificada y las otras son de voltaje negativo y positivo. Cabe aclarar, ese voltaje positivo y negativo lo da un integrado, que es el de 7660. Aquí vienen tres integrados. El del centro es el AD620, el de la izquierda es 7660, que ese es un amplificador que invierte el voltaje. El de la derecha es un LM358 que permite funcionar como un seguidor de voltaje para la salida de AD620. Como siguiente, tenemos ya el diseño donde ya está el módulo. Aquí están el pasaaltas, el pasabajas, el notch y tenemos ya una salida de la SP32, donde esta salida dará un voltaje y dependiendo si miramos a la izquierda o a la derecha o al centro, según este voltaje, esto lo va a leer la SP32 y así podremos controlar los motores. Este es el diseño del filtro notch, por ejemplo. ¿Para qué se utiliza? Entonces, palabras más, palabras menos, es para reducir el ruido que se genera por la red, en este caso en Colombia, que es de 60 Hz. Entonces veremos, entonces, importante, 60 Hz tener esa referencia de, de esa señal. La 60 es la que le queremos eliminar. Justo aquí cae 60. Eso es lo que queremos hacer. De pronto en otros países será 50. Entonces eso es lo que nos toca modificar. En este caso no justo nos dio 60, que es esta línea. Y ya tenemos check para seguir con los otros filtros. Entonces, ¿qué se hizo? Se implementaron bloque por bloque, iba funcionando algo
Por ejemplo, empezamos pasada altas y pasada bajas. El AE620 se fue generando por bloques de lo que iba funcionando y a la final la idea era acoplarlo todo y hacer una sola señal de electroculografía. Entonces, muchas gracias por su atención y este es el final de nuestra exposición.